Hoy os hablamos aquí en La Rosa de los Vientos de canibalismo. Y lo vamos a hacer con todos vosotros y también con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y buen apetito. El que tenían... ha habido una noticia reciente sobre este tema y que nos lleva a hablar un poquito sobre un tema que está desde el origen de los tiempos, desde que el hombre es hombre y hasta la actualidad más reciente, ¿no? Sí, porque todos probablemente con la motivación adecuada seríamos capaces de matar. Pero todos seríamos capaces de comer carne humana en determinadas circunstancias. A lo largo de toda la historia, se han publicado trabajos e investigaciones que se han hecho, por ejemplo, con cerámicas de épocas prehistóricas en los que se han encontrado restos de hemoglobina, restos humanos. Ya desde tiempos de los neandertalensis se habla del consumo de carne humana por parte de otros humanos, de la antropofagia, y ha estado presente siempre, pero por muchas razones distintas. Hay una motivación... Claro, hay un canibalismo ritual, digamos, entre comillas, religioso, y también hay un canibalismo forzado, y luego un canibalismo alocado, que es este caso, ¿no?, de Rusia. Sí, este caso es el que ha vuelto a poner sobre el tapete esta realidad, que cada cierto tiempo, periódicamente llega a los titulares, porque es algo mucho más habitual de lo que podríamos imaginar. En este caso la noticia llega de una población llamada Krasnodar, en el sur de Rusia, cuando... de una forma casual, como se suelen destapar este tipo de casos, un obrero que trabajaba en una carretera se encuentra con un teléfono móvil y al curiosear en las fotos de ese teléfono, pues se encuentra con unas imágenes terroríficas, espeluznantes, ¿no? Trozos de cuerpos humanos y una pareja posando con esos restos mutilados de varios cuerpos humanos distintos. Pone en conocimiento de la policía esas imágenes y, evidentemente, las autoridades localizan a los propietarios de este teléfono, encontrándose con una historia de las más terribles que se han encontrado en los últimos años las policías rusas. Esta pareja, los responsables de estas imágenes, se supone que en los últimos años pueden haber asesinado a entre 7 y 30 personas para comerse parte de su carne. Practicaban la antropofagia. Además es que se hacían selfies, ¿no? Sí, Les resultaba muy divertido. No es raro. Como decíamos, hay muchas motivaciones que pueden llevar a alguien a comer carne humana a lo largo de la historia. Hay referencias a la antropofagia desde el Egipto antiguo hasta la Biblia, pasando por la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos episodios en los que, bien por una cuestión de hambruna, de necesidad, como ocurrió, por ejemplo, en la tragedia de los Andes, que todos recordamos, ahí se planteó la disyuntiva: el que coma carne sobrevive y el que no coma carne será comido, se convertirá en la carne para el resto de los supervivientes. O sea que puede ocurrirte a cualquiera. En otros casos se trata de una componente cultural, en otros casos es por una cuestión religiosa, por una cuestión de superstición, pero hay otros elementos. Por ejemplo, en la historia de algunos asesinos en serie, de algunos grandes seriales, en que, a mi juicio, la motivación era simplemente un elemento de transgresión. Era el ejercicio del poder absoluto. O sea, en el momento en que determinados asesinos muy célebres de la historia criminal ya han sometido a la víctima a todo, o sea, yo tengo la capacidad para infligirte dolor, puedo arrancarte la vida, puedo mutilarte y además puedo comerte o beber tu sangre, que es algo que viene asociado a muchos casos. Y entonces nos encontramos el elemento de la antropofagia en algunos casos célebres de la historia criminal, sin salir de Rusia, el caso de Onoprienko, el caso de Chikatilo, los grandes seriales rusos, por ejemplo, incluso en España, García Escalero, por ejemplo, el mendigo asesino, llegó a mordisquear también la carne de alguna de sus víctimas mientras se paseaba por Madrid con la cabeza de una de sus víctimas metida en una bolsa. Hay muchos casos de asesinos que, entiendo que como una forma de ejercer su poder sobre la víctima, llegan a coquetear
con esa práctica de la antropofagia o beberse la sangre de las víctimas. En otros casos, realmente hay una componente psicológica delirante. El asesino cree que bebiendo la sangre de la víctima o ingiriendo su carne puede adquirir unas capacidades sobrenaturales o místicas o trascendentes. Es el caso, por ejemplo, del asesino de Sacramento, del vampiro de Sacramento, de Richard Chase, que realmente creía que bebiendo la sangre de sus víctimas o comiendo su carne podía llegar a tener un poder. O el caso de nuestro querido Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz, que también llegaba a comer la carne de sus víctimas cuando se creía convertido en lobo. O sea, es algo mucho más habitual de lo que pensamos. Y hay muchos que dicen que tiene un sabor especial, ¿no? La carne como que es un saborcito que les gusta, que a lo mejor un poquito ácido, unos lo comparan con cerdo, otros como si fuera un filete mignon. Sí, hay incluso algunos... Manuel, ¿tú lo sabes? Bueno, es que yo he conocido algunas espécimen humanas que estaban para comerlas, pero no llegué a... No llegaste a eso, ¿no? Oye, por cierto, que... se ha descubierto, es que lo has mencionado tú, en restos óseos de hace 1 millón de años, por ejemplo, en nuestro país, en Atapuerca, se encontraron una serie de evidencias de lo que después se confirmó que era canibalismo. Ellos se comían a otras personas y fue un ritual de la muerte, un ritual funerario, pero eso existía ya, ¿eh? Claro, es que canibalismo se define como canibalismo el consumo de una especie de individuos de su misma especie, y esto existe en el mundo animal. Lo llamamos antropofagia cuando nos referimos al canibalismo entre humanos, ¿no? Y esto ha existido en muchas culturas y a lo largo de todos los tiempos, como os decía, por distintas razones, bien por una creencia supersticiosa en que comiendo determinados órganos del enemigo, por ejemplo, el corazón, podrías adquirir su valor, o comiendo su cerebro podías adquirir su inteligencia o sus recuerdos. Esto existió en Mesoamérica, en Sudamérica, existen referencias de los aztecas, los indios caribes, hay montones de ejemplos a lo largo de la historia. Lo que nos sorprende es que en el siglo XXI siga ocurriendo, que se sigan produciendo casos. Y en cuanto a lo de el sabor y la afición gastronómica, digamos, por la carne humana, hace unos años surgió un caso que nos dejó a todos verdaderamente espeluznados. Era el primer caso de gran serial, de asesino en serie en Venezuela, Dorangel Vargas, un tipo que estéticamente tú ves las fotos y parecía Charles Manson, era físicamente con su pelo largo, sus barbas muy parecido a Manson. Y él fue acusado de la muerte de entre 10 y 14 personas, siempre varones en su caso, a diferencia de otros seriales antropófagos. Él comía solo carne de varones, especialmente le gustaban los pies, tenía una predilección por los pies, no sé. Y sabían más ricos, ¿no? A diferencia que estaba mezclada la carne con quesos, ¿no? Supongo, yo que sé. A diferencia de otros asesinos en serie, antropófagos, lo bueno que tiene Dorangel es que habla castellano, podemos escuchar su propia voz sin intermediarios, y luego nunca ha tenido ningún pudor a hablar abiertamente. Él está cumpliendo condena en un penal en el estado de Táchira, en Venezuela, y ha sido entrevistado en varias ocasiones. Este documento es del momento de su detención, poco después de la detención, cuando unos guardias forestales se encuentran en un bosque con restos de 2 cadáveres, partes de 2 cadáveres, porque habían sido mutilados y se había consumido parte de su carne. Después se encontraron otros 6 y entonces ya se dieron cuenta de que aquello no era normal, ¿no? Si os parece, escuchamos a Dorangel. Dorangel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí, come gente. ¿Y por qué lo haces? Para guisar, para comer, para fritar, pues, todo. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, unos 10 por ahí. No me interesa ahorita no, o sea que estoy comenzando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años tengo que estar comiendo gente. 2 años, ahorita soy nuevo,
por necesidad que me he puesto esa vaina. ¿No se arrepiente de eso? No, al contrario, me alegro, me está a sufrir, saber de los ponentes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, Flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan a nadie. Somos muy buenas, no molestamos. Claro. Jolines. Don Ángel, Don Ángel Vargas le llamaron el comegente. Lo del el derroche de nombrecito, imaginación. Don Ángel también. Don Ángel, tiene ahí Sí, guiño. pues es un caso muy... Este es un caso de carnaval moderno, ¿no? Que no tiene esa parte ritual, antropológica, de otros casos, ¿no? Ni siquiera esa sofisticación con la que el cine ha revestido la figura del asesino en serie antropófago, Aníbal Lecter. O sea, todos tenemos esa imagen que, aunque está inspirado en varios casos reales, esa imagen sofisticada, intelectual del asesino, en realidad no es así. Cuando tú tienes la oportunidad de hablar, de conocer personalmente a alguno de estos asesinos terribles de la historia criminal, no hay nada de sofisticación. Yo recuerdo, por ejemplo, Javier Rosado, el asesino del rol. Yo lo conocí en la prisión donde estaba cumpliendo condena, pues ya salió, ya está de vuelta en su casa. Y cuando yo lo vi, claro, es un tipo muy alto, pero muy delgado, muy escuálido. Y yo había leído antes, cuando a él lo detienen, después del famoso crimen del rol, fue muy mediático, seguro que mucha gente lo recuerda, se publicaron sus diarios. Sus diarios son terroríficos. O sea, ni Stephen King, ni Lovecraft, no hay ningún autor de ficción que puede igualar el testimonio real de un asesino de este tipo, ¿no? Los diarios son espeluznantes. Lo que contaba ahí sobre ese crimen y sobre lo que tenían planificado es espeluznante. Pero no es un tipo sofisticado. Lo más terrible de este tipo de casos, como ha ocurrido ahora en Rusia, como ocurrió hace unos años, por ejemplo, en Alemania, con un caso muy parecido, también de una pareja, el caso Runa, que también habían practicado el vampirismo y la antropofagia, ahí sí con una componente satánica muy marcada, es que no tienen nada de especial. Son nuestros vecinos, pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, compañeros de trabajo, tanto las víctimas como los homicidas. En el caso del crimen del rol, la víctima fue alguien que salía de trabajar, pues como podemos salir nosotros de aquí a las 4 de la mañana, fue a las 4:30 de la mañana, un tipo que volvía a su trabajo y le tocó, por azar, cruzarse en el camino con estos tipos, 2 estudiantes, un chaval de 17 años de BUP, Rosado de 24, que estudiaba química, o 21, que estudiaba química en ese momento. O sea, que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento, ¿no? Eso es lo más terrorífico de esto. Bernardo del Blanco, con Almodía Rosavientos en 20, nos dice: antropófago es cualquier animal que se come a un hombre o un hombre cuando se come a otro. Ángel Gabay dice: a ver quién juega al Patrice con un caníbal. Como diga te como, pues ya puedes correr. Israel León Asensio nos dice: ya lo siento, pero prefiero morir a comer a un humano. Sin embargo, en los Andes, en la famosa tragedia, en Viven, en la película, en el libro se cuenta, los supervivientes se comieron a los muertos para sobrevivir, ¿no? Bueno, y en otros muchos casos, en la Segunda Guerra Mundial, hay varios testimonios documentados de casos de antropofagia, tanto en el caso del ejército japonés, por ejemplo, en el asedio de Leningrado, por ejemplo, donde hubo tantas bajas y una hambruna terrible, ahí se practicó el canibalismo. Como os decía antes, desde la Biblia hasta las crónicas del Antiguo Egipto se describen casos puntuales de canibalismo, por ejemplo, en grandes asedios a las ciudades, cuando sacaban los alimentos. Eso de que yo jamás comería carne humana, hombre, hay que verse en la situación. Claro. Tienes que verte en la cordillera de los Andes a varios grados bajo cero después de 5 o 6 días sin comer. Entonces es cuando vale ponerse a prueba y decir si tú realmente comes o no. Pero algunos no lo hicieron. Lo que no es muy normal y muy habitual es como en el caso de esta pareja rusa, que no solamente ellos ingieren esa carne de las personas que asesinan, sino que encima comercian con ello, porque se supone que lo que han hecho, sobre todo la chica, es estar cocinando parte de esa carne de los cadáveres, vendiéndolos a establecimientos e incluso a militares de una academia, como pues eso, para formar, primero ganar dinerito, y encima se vendía como que ya que era una chef. A estas alturas de la película la verdad es que es muy difícil encontrar nada nuevo. Esto ha pasado muchas veces.
cuando se han descubierto en los grandes casos de los grandes vampiros criminales, el caso Hartmann, el vampiro de Hannover, o el caso del vampiro de Düsseldorf, de Peter Curtin, o Albert Fish, hay grandes casos criminales que estos asesinos, además de cometer los crímenes, y aprovechando que tenían una carnicería, bueno, pues rentabilizaban, igual que Roma Santa, por ejemplo, comerciaba con la grasa de sus víctimas, el unto, era el hombre del unto, ¿no? Y vendía la grasa de sus víctimas o sus seres personales. Hay varios casos de asesinos que tenían un negocio que posibilitaba esa rentabilidad a mayores de los crímenes, y que cuando el caso trascendió y llegó a los medios de comunicación, pues hubo una conversión masiva al vegetarianismo en los vecinos cuando se dieron cuenta de que podían haber estado consumiendo carne humana sin saberlo durante años, ¿no? Esto ha ocurrido en varias ocasiones. Incluso el tema de los selfies, de las fotos. Uno de mis caníbales favoritos, porque es uno de los grandes seriales con una historia espectacular, Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Es un caso alucinante el de Dahmer. Dahmer fue condenado creo recordar que por 14 asesinatos en los que hacía de todo con las víctimas. Él era homosexual, solo mataba a otros varones. Además hay unas cagadas policiales en ese caso increíbles, difíciles de creer. Y Dahmer, por ejemplo, también se hacía los selfies con sus víctimas. Él fotografiaba todo el proceso de desmembramiento por partes, ¿no? Y tenía una colección de imágenes que, claro, evidentemente fue una prueba definitiva en el juicio, porque también hay una componente fetichista en este tipo de antropofagia criminal, y el asesino quiere conservar un trofeo, quiere conservar un recuerdo de cada una de sus víctimas. Jeffrey Dahmer, además de las fotos, conservaba las cabezas. Por ejemplo, cuando le detuvieron tenía 7 cabezas en el frigorífico, y tenía una lámpara que había forrado con piel de una de las víctimas, y un montón de fetiches y de trofeos, porque quería que de esa manera sus amantes permanecían con él. Intentó zombificarlos a varios de ellos. Sería para relatar toda una historia, ¿no? La de Jeffrey Dahmer, que creía que podía convertir en zombies a sus víctimas, trepanándoles el cerebro y inyectándoles ácido. ¿Todavía existen en la actualidad algunos grupos, algunas tribus, algunas organizaciones, lo que sea, que utilicen el canibalismo como una cosa normal? Hombre, en la inmensa mayoría de los países civilizados está penado claro, directamente, pero sabemos que existen todavía, gracias a Dios, tribus no contactadas, y lo más probable es que existan. De hecho, hay casos relativamente recientes de desapariciones, de expediciones que se supone que fueron víctimas de alguna de estas tribus. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la mayor tragedia masiva fueron, creo recordar, no recuerdo si eran los 66 o 88 náufragos de un navío que pues fueron devorados por una de estas tribus que consideraba la antropofagia como una tradición ancestral y perfectamente legítimo. En el vampirismo, en la licantropía, los hombres lobos, los vampiros, los supuestos hombres lobos y los supuestos vampiros, parece que se basan en lo mismo, ¿no? En el hecho de ingiriendo algo del enemigo, de aquella persona a la que te comes, parece que se incorpora a uno ese poder, ¿no? Esa inteligencia, lo que sea, ¿no? Y esa es la base tanto de los chalaos, que los existen, como los que has mencionado, como de otros grupos que antiguamente en el origen de la humanidad lo hacían también, ¿no? Sí, lo que ocurre, yo no tengo muy claro que sea siempre esa creencia, o sea, que sea un delirio que realmente el asesino se cree que haciendo eso. Como os decía antes, creo que también hay una componente de transgresión, de un ejercicio de poder, que en el fondo muchos de estos asesinos, tanto los seriales como asesinos múltiples, sean o no sean, o practiquen o no practiquen la antropofagia, han tenido problemas, por ejemplo, disfunción eréctil, problemas, el acto del asesinato, el acto de matar, se convierte en un sustitutivo de la experiencia sexual. Entonces tiene más que ver con el placer de matar, con ese ejercicio de poder, que con otra cosa. Lo que ocurre es que en los últimos años han surgido otros elementos que antes no existían. Por ejemplo, ciertos tipos de narcóticos que producen
un delirio violento incontrolable, y que puede derivar en algunos casos en ataques, en asesinatos, en los que llega a practicarse la antropofagia. Por ejemplo, hace 5 años yo recuerdo que traje a la tertulia de la Zona Cero un caso que acababa de producirse en Miami, que a mí me impactó, sobre todo por el papel del policía, el caso del zombie de Miami, René Eugene, no sé si os acordaréis. Había unas imágenes de las cámaras de videovigilancia de una calle de Miami que captaron todo el episodio, y que se produce cuando un coche de policía se detiene ante los gritos de varios vecinos que le señalan lo que parece una pelea, y se encuentra con un tipo oscuro, de raza negra, muy corpulento, completamente desnudo, atacando con una violencia irracional, brutal, arrancándole la cara, literalmente, a mordiscos, y comiéndose parte de la cara de un pobre vagabundo que se había encontrado. O sea, imaginaros la escena, ¿no? El policía se para, baja del coche, le dice que pare. En su actitud, el zombie, entre comillas, Eugene, sigue en ese ataque, le dispara a una pierna, no consigue nada. O sea, la ferocidad, la violencia del efecto de esa droga era tan brutal que recuerda esas imágenes que vemos iba a decir en Walking Dead, más que en Walking Dead sería de Guerra Mundial Z, esos ataques de los zombies con una violencia incontrolable. Le dispara otra vez, sigue el ataque como si no sintiese las balas, una tercera vez, una cuarta vez, una quinta vez, 6 disparos, le pega a René Eugene. Si era un revólver, entiendo que vació el cargador, literalmente, que se quedó sin balas, y solo después de 6 tiros consiguió acabar con la vida de ese tipo. Luego hubo más casos. En este caso estamos hablando del efecto de una droga, la llamada esa droga zombie, que produce esa violencia y que suele derivar también en ataques de antropofagia y en el consumo de carne humana durante esos ataques. ¿No recuerdas también, que creo que fue en 2001, de un alemán que cogió y quedó con un chaval que a través de internet se ofrecía para que prácticamente, pues aparte de tener relaciones homosexuales, pues que querían comer carne humana, y creo que se dieron un festín con el pene de uno de ellos, ¿no? Sí, además voluntariamente. El tío ofreció, perdón por el humor sarcástico, yo siempre entendí que lo de que comer el pene era otra cosa. No literalmente. Pero así. vamos a escuchar las noticias. Pero eso fue un caso pero evidentemente el caso más terrorífico es el del caníbal japonés, que todos tenemos en nuestra memoria, El Beisei. sobre todo porque ahí la víctima no era voluntaria y él terminó absuelto y estrella de la televisión. Y nosotros terminamos